jamás dejaré al maestro. Vamos, con el chasquido, vamos. Nunca jamás dejaré al maestro, nunca jamás a mi libertador, nunca jamás dejaré al maestro, aquel que por mí sufrió, aquel que me dio su amor, dando un mundo traído y nuestras vidas transformó. Amén, familia, pueden sentar, amén. Amén, hermanos, qué increíble estar acá y cantar para Dios, amén. Entonces espero que estén animados, ahora que hay un proyector ahí, todos pueden cantar, no hay más excusas, amén. Pueden cantar y no solo pueden cantar, pero pueden palmar también, amén. Eso es increíble, ¿no? Una revolución ahí, amén. Y si tú estás visitando, si estás en casa también, somos una gran familia, amén. Y vamos a empezar el servicio, antes de estudiar la palabra de Dios, orando a Dios, amén. Padre cielo, gracias por esta mañana, Padre. Gracias por ser un Dios tan misericordioso con nosotros. Gracias, Padre, por Jesús haber venido a la tierra y vivir 33 años acá, Padre, para darnos el ejemplo, Padre, para ser nuestra referencia de amor, nuestra referencia de perdón, pero de fe, de valentía, Padre. Ayúdanos, en verdad, Padre, en nuestras vidas a poner a Jesús como fundamento de nosotros, Padre, por favor. No se trata de la persona que está a mi derecha, a mi izquierda, no se trata de hacer comparaciones, si vamos a compararnos con alguien que sea con Jesús. Amén. Padre, gracias por ser un Dios tan bondadoso, misericordioso con nosotros. Perdona nuestras fallas, como hemos fallado tanto esta semana también, como hemos pecado tanto, Padre, pero gracias por tomarnos de la mano, gracias por hacernos grandes y sentarnos a su lado, Padre. Te amamos tanto. Ayúdenos a tener un corazón que tienes la fe de vivir la vida y el propósito que tú tienes para nosotros. Te amamos mucho. Abra los corazones, que salgamos acá con decisiones. No queremos ser religiosos, hipócritas, que vengan a los servicios, que son a cristianos entre comillas de domingo, pero que simplemente escucha algo, entra por un oído, sale por el otro, vive una semana llena de pecado, pero no se importa, no tiene arrepentimiento. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderos discípulos tuyos, Padre. Que si estamos acá es porque necesitamos de ti, no es por un capricho que estamos acá, Padre, pero es porque necesitamos de ti, pero queremos dar glorias a ti, gracias a ti, y salir de acá decididos a solidificar nuestra relación contigo. Te amamos tanto, ayúdanos a tomar decisiones, te oramos todos en nombre de Jesús, amén. Amén, amén, hermanos, como saben, hoy es el Día de los Padres, amén. Aún no estoy celebrando ese día, amén. Entonces, un día va a llegar. Entonces, feliz día Miguel, feliz día Jonathan, feliz día Don Alberto, amén. ¿Otro padre en la casa o no? ¿Algún padre escondido o qué? A veces hay algún padre que, bueno, aún no sabe, bueno, casado, amén. Hoy en día es así, amén, infelizmente. Pero feliz días para ustedes, los padres, ustedes son muy especiales. Son increíbles, quiero ser un día como ustedes, amén. Entonces, pero hermanos, como saben, estamos estudiando 1 Samuel y la semana pasada
Es muy interesante, pero estudiamos capítulos 16 y 17 de 1 Samuel y capítulo 18, perdón. Y no sé si ustedes recuerdan, pero hemos visto la vida del joven David. Y ha sido muy increíble porque el capítulo 16, no sé si recuerdan, pero el profeta Samuel ungió un joven muchacho adolescente para ser el futuro rey de Israel. Capítulo 17, David ve a Goliat desafiando al ejército de Dios, es decir, a Dios, y él es el único que queda indignado y hace algo y vas a luchar con Goliat. ¿Recuerdan de eso? Sí. Y capítulo 18, Jonatán, el hijo mayor de Saúl, se convierte en un gran amigo de David y ellos hacen un pacto de amistad. ¿Y qué pasa? Satanás empieza a atacar. Saúl se siente muy amenazado por David y se llena de envidia, hasta un punto que un espíritu maligno entra en su corazón, en el corazón de Saúl, y Saúl intenta matar a David con una lanza 2 veces. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Pero aún en medio de todo eso, David es ascendido en el ejército de Saúl y está liderando a los israelitas, y David está teniendo victoria tras victoria. Dios está honrando la fe de David. Y de hecho David se casa con la segunda hija de Saúl, Mical. ¿Ustedes como recuerdan de Mical? ¿Que hablamos de ella? Y como dote para casarse con su hija, Saúl pidió 100 prepucios de la guerra y David trajo 200, amén, ese era David. Y sin embargo, lo que vamos a leer en los próximos capítulos, hoy vamos a estudiar el capítulo 19 al 22. En los próximos capítulos, en verdad, de la vida de David, hay un cambio total en su vida. Y el título de la clase de hoy es David, el forajido justo. En 1 Samuel, capítulo 19, creo que acá, si tú no sabes el título, acá atrás está escrito, ¿ven? ¡Wow! Exacto. Excelência, ¿ven? Ahora ya no hay excusa, ay, yo no entiendo mucho el español de él. Si sabes leer, ahí está escrito, ¿ven? 1 Samuel 19, versículo 1. Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Así que ten mucho cuidado mañana. Escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Y yo saldré con mi padre al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber. ¿Qué pasa? Saúl habla con las personas más cercanas a él y dice: mira, David es una amenaza. Y Jonathan habla para David sobre el deseo de su padre de querer matarlo. Mira el versículo 4. Jonathan le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a hacerle daño a su siervo David, le rogó. Él no le ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida, y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de hacerle daño a un inocente y matar a David sin motivo? De Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó: tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. El padre quiere hacer daño a uno de sus mejores amigos, a David, y Jonatán toma una posición por David. Dice: ¿por qué, padre? ¿Por qué quiere hacer eso a David? ¿Qué le ha hecho? David es inocente. David es un hombre increíble. Ha matado a Goliat. Ha dado una victoria. Y Jonatán toma una posición por su amigo. ¿Sabe? ¿Cuándo fue la última vez que tú tomó una posición por su hermano en la fe? Wow. Ser un discípulo no se trata de tomar una posición con Dios, solo con Dios, pero se trata de tomar una posición y defender nuestros hermanos en la fe. Y Saúl, es increíble porque Jonatán logra en ese momento persuadir a su padre, y Saúl dice: tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. Mira el versículo 7.
Dice, entonces Jonatán llamó a David y después de contarle toda la conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. Antes, ¿cuál era el servicio de David con Saúl? ¿Recuerdan que David hacía? Dos cosas, era arpista y era su escudero. Acá, por Jonatán convencer a su padre, Saúl llama a David a volver a trabajar como escudero y su arpista como antes. Mira que increíble, versículo 8. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Sin embargo, o espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano. Mientras David tocaba el arpa, intentó clavarlo en la pared con la lanza. Pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio la fuga. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran el día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana será hombres muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David, Mical les dijo: está enfermo. Pero Saúl los mandó de nuevo a buscar a David. Aunque está en cama, tráigamelo aquí para matarlo. Al entrar en la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un ídolo, con un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Entonces Saúl le reclamó a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Por qué dejas escapar a mi enemigo? Ella respondió: él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. Después de huir y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran. Una escritura un poco larga, pero acá vemos que Saúl, y ya voy a explicar, pero Saúl en ese momento se entregó a una total oscuridad en su corazón. ¿Qué llevó Saúl a ese nivel? Estar tan lejos de Dios. Otra victoria de David. Lo mismo que al inicio había hecho Saúl, atacar y querer matar a David. Otra victoria. Pero ¿qué hizo Saúl caer, en verdad? La falta de obediencia de Saúl con la palabra de Dios. Saúl, si tú miras las escrituras, solo estaba dispuesto a seguir la palabra de Dios hasta un cierto punto. Pero cuando iba a afectar sus relaciones, cuando iba a afectar sus riquezas, cuando iba a afectar su reputación, cuando iba a afectar a su tiempo, su rutina, Saúl dejaba de obedecer. Y la primera vez que Saúl falló a Dios, Dios no rechazó a Saúl y tampoco lo quitó del reino. Saúl estaba desarrollando un carácter independiente y que no, simplemente no confía en Dios. ¿Qué lo llevaba a desarrollar ese carácter? Una mala decisión tras otra mala decisión, tras otra mala decisión, tras otra mala decisión, día tras día. Dios seguía perdonando a Saúl, Dios seguía siendo paciente, pero por detrás de cada error no había un verdadero arrepentimiento en el corazón de Saúl. Saúl, como hemos aprendido, por detrás de cada error, él echaba culpa a las personas, no asumía la responsabilidad y no solo hacía lo opuesto de lo que Dios quería, pero hasta que llegó un punto en que Dios dice: ¿sabes, Saúl? No más. Yo necesito de un rey con un gran corazón para liderar a Israel. Y miramos que el Espíritu de Dios sale de Saúl y hay una oscuridad que entra en su corazón y sus pecados están aumentando cada vez más y más. ¿Cómo así? Bueno, por Saúl no seguir fielmente la palabra de Dios, lo llevó al miedo y a sentirse inseguro por David, y que lo llevó a envidia y a malicia, y que después lo llevó a sentir un enojo tan grande a punto de desear ser un asesino. Ese fue lo lejos que había llegado a Saúl. Y sabes, por eso que yo quiero animar a ti. A veces pensamos, no ser fiel a Dios no es tan peligroso.
En verdad, no ser fiel a Dios con el poquito que tienes, te vas a llevar tan lejos que va a llegar al momento en su vida que tú vas a decir, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo yo estoy teniendo esos pensamientos? ¿Cómo estoy teniendo esa rutina? ¿Cómo estoy teniendo esas acciones? ¿Cómo llegué acá? Por eso yo quiero animar a cuidar de su corazón. No subestime a Satanás. Si tú estás acá, no subestime sus luchas. Sea abierto, sea algún pecado oculto. Sea abierto, sea tentaciones ocultas. Sea abierto, sea transparente. Busque lidiar con eso. Lo que está en su corazón hoy mismo. Pero no subestimes. Porque, ¿sabes? Podemos llegar tan lejos como Saúl. Pero algunos dicen, pero Tulio, David tuvo pecados peores que Saúl. David fue adúltero, un asesino. Bueno, si tú miras en Salmo 51, la Biblia dice que David se arrepintió. La cuestión no se trata de qué pecados ha cometido, se trata qué corazón tienes cuando lo cometes. Lo que hizo David especial, lo que hacía David como un hombre según el corazón de Dios. Es verdad que David, diferente de Saúl, es que cuando David pecaba, David se arrepentía con su mente y su corazón. David confesaba a Dios, confesaba a las personas y entonces su arrepentimiento era completo. Saúl iba para el opuesto. Cada vez que pecaba, su corazón estaba cada vez más duro, más triste, más desanimado. Llegaba a un punto que cantar las canciones ya es simplemente repetir palabras. Tú ni sabes más que está cantando. Estás en un momento total de te están llevando las cosas. Tú estás acá solo por estar, solo para no recibir un mensaje. ¿Por qué no vino? Y ese era Saúl. Y cada vez Saúl estaba más enojado con Dios, más enojado con David, y simplemente porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Yo tengo 3 puntos para nosotros. Primero punto, las lanzas de persecución. Acá es la segunda vez que Saúl intenta matar a David con una lanza. Saúl quiere librarse de David. Pero la lección para nosotros, que es muy increíble, es que David nunca sacó una lanza de la pared y la tiró de vuelta. Frecuentemente, aún como discípulos, podemos sentirnos heridos por las personas que pecaron contra nosotros. O hasta el mundo, personas nos hirieran. Muchos quizás fueron bulinados, como sufrieron prejuicios por el color de piel y lo que sea. Y muchas veces en su corazón tú dices que todo está bien, pero en su corazón tú estás sacando las lanzas de la pared y él se estás preparando para tirarlas de vuelta. Vamos, hermano. Lo que hacía David es increíble. Aún sufriendo como sufrió, David nunca tiró una lanza hacia Saúl. Y acá es muy interesante, leyendo la escritura que acabamos de leer, que Mical se acerca a David y dice a David, tú tienes que salir de acá. Mical realmente amaba a David. Y le dice, David, yo tengo un plan. Vamos a coger a uno de los ídolos de la familia. ¿Pero cómo? Un momento, Tulio, un momento. ¿Qué estamos haciendo con un ídolo de la familia en 1 de Samuel 19? Quizás estás preguntando eso. Yo pensé que era el pueblo de Dios. Esa es la realidad de donde estaba espiritualmente Israel bajo el liderazgo de Saúl. Ellos tenían ídolos familiares. La palabra ídolo, si tú miras abajo de su Biblia, en hebreo es terafines. Es el mismo ídolo familiar que Raquel robó de su padre en Génesis. Y hasta ahora no han lidiado con eso dentro de Israel. ¿Eso no es triste? Bueno, en este caso el ídolo tiene un buen uso. En este caso, amén. Básicamente es un ídolo grande. Mical lo pone en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubre con una sábana para engañar a Saúl y compañía de que David estaba en la cama. El único uso que hay un ídolo, amén, hacerse como una persona ahí durmiendo, amén.
y David logra escapar. Y claro, David logró escapar, pero lo que tenía en su corazón era, ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde voy? Y había solo una persona a donde David podría ir, y ese era el profeta Samuel. Y de alguna manera esas escrituras nos cuentan la historia de David el forajido. Se acerca a una persona espiritual cuando está en medio de sus problemas. Saúl nunca lo hizo. Y si tú miras el versículo 19, dice, cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá. Eso ahora va a explotar su mente. Eso es asombroso. Nayot no es otra ciudad. Ramá es una ciudad. Nayot, increíblemente, era una casa de estudio, un centro de aprendizaje espiritual que Samuel creó. Samuel quería restaurar la adoración al único Dios verdadero de Israel. ¿Qué hace Samuel? Samuel invita a todos los hombres que tienen un increíble corazón para Dios, para venir a ese centro de aprendizaje. Y fue en Nayot donde escribieron canciones espirituales. Fue en Nayot donde fue escrita la historia del pueblo de Dios. Fue en Nayot, muy probablemente, donde fue escrito primera y segunda de Samuel. ¿Eso no es increíble? Fue en Nayot a donde Samuel había montado, por así decir, una universidad de profetas, una escuela de profetas. Por lo tanto, David basasta a Samuel en este lugar. Y Saúl se entera de eso y envía a sus soldados allá para matarlo. Eso leyendo un poquito más abajo, pero yo voy como resumir. ¿Qué pasa? Que en el camino para esos soldados, Dios envía un espíritu que los hace entrar en trance profético. Y lo mismo Saúl, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no mataron? ¿Qué está pasando con ellos? Listo, yo mismo voy. Y Saúl va hasta allá y Dios envía el mismo espíritu para Saúl. O sea, ellos no lograron hacer nada con David. Pero en el final de ese capítulo, desde un punto de vista humano, vemos que David está totalmente solo. No hay gloria en Israel, no hay un ejército que lo está siguiendo, y hasta perdió su esposa. Y una de las cosas que yo creo que puede afectar nosotros como discípulos es cuando viene un sentimiento de soledad. En nuestras mentes pensamos, pero David era un forajido justo, no había hecho nada malo, solo estaba haciendo la voluntad de Dios. Y a veces pensamos así con nosotros, pero Dios, yo estoy tomando decisiones de estudiar su palabra y poner en práctica, de vivir como un verdadero discípulo, como dice acá, y yo me siento un forajido justo. Y en nuestras mentes pensamos, pero ¿qué está pasando? En el mundo yo tenía amigos, pero olvidamos de cuán superficiales eran. ¿Sabe? Y como discípulos, Dios va a permitirnos momentos de soledad. Y esa soledad, tú puedes ser igual que David y tomar la decisión de acercarse a un Samuel, a una persona espiritual. O tú puedes ser como Saúl. Momentos de soledad, tú simplemente no haces nada. Tú quedas solo y con el tiempo su corazón se va endureciendo cada vez más. Te vas a perdiendo convicciones cada vez más, hasta el punto que te vas a sacar de la presencia de Dios. Y mira acá, capítulo 20, versículo 1. ¿Están conmigo? 1 Samuel 20, versículo 1. Mira el corazón de David acá. David huyó de Nayot, versículo 1. 1 Samuel 20, versículo 1. David huyó de Nayot, de Ramá, y fue a donde estaba Jonatán. ¿Qué he hecho yo?, le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Acá David estaba luchando un poco. ¿Cuál es el problema? Que le estaba difícil entender en su corazón. Injusticia. ¿Por qué su papá quiere matarme? ¿Qué crimen, qué delito yo he hecho qué yo he hecho de mal para sufrir así? Y a veces cuando nos quedamos solos podemos pensar, ¿por qué todo está ocurriendo conmigo? ¿Por qué estoy pasando por ese problema en mi familia? ¿Por qué esa persona murió? ¿Por qué esa persona tiene cáncer? ¿Por qué que
financieramente estoy pasando por esos problemas. Pero sabes, hay algo muy especial cuando tú decides en estos momentos acercarse a alguien espiritual. Yo recuerdo, yo no sé cuántas veces en mi vida yo he fallado. Yo he tenido muchas más fallas que cosas correctas, amén, que aciertos. Sin duda, yo no sé cuántas veces he fallado, cuántas veces me he sentido solo. Y en el reino de Dios, y en ese momento decidí acercarme a un discípulo. En ese caso fue mi discipulador Raúl. Y yo le abrí mi corazón. Y cuando yo abrí mi corazón, Raúl abrió su corazón. Y él compartió sus momentos de soledad. Ele compartilhou os momentos que ele sentiu que havia injusticias. Ele compartilhou os momentos que ele havia falhado e herido a tantas pessoas por seu pecado. E mientras ele compartilha, isso foi cambiando meu coração. Eu fui quedando cada vez mais animado, porque assim como Raúl, assim como Davi, assim como com minha vida não foi tão perfeita como me gostaria que fuera. E Raúl me disse algo que cambiou a vida e é a ensinança para nós. Ele disse, sabe Tulio, algo que me hace, eu tenho 25 anos como discípulo, algo que me hace seguir adelante, a pesar de todo que passou em minha vida, foi entender em meu coração a soberania de Deus. Esse princípio é o que vai definir se discípulos vão chegar ao céu ou não. O que é a soberania de Deus? É entender que todo o que passa em sua vida, Deus hace acontecer ou Deus permite que aconteça para su bien. Tú puedes no entender todas las razones. Puede haber de hecho haber injusticias en su vida, pero debemos entender que en medio las lanzas de la persecución, aún hay un Dios que es soberano. Hay un Dios que tiene un propósito por detrás de cada lanza. Y Dios tiene un plan. Así fue para David. Y por lo tanto mi segundo punto es las flechas de decepción. En versículo 1 vemos la confusión que hay en el corazón de nuestro joven héroe David. Todo le fue sacado de David, la soledad que hay dentro de David, pero aún así David seguía fiel a Dios. Mira el versículo 2 lo que dice: ¿morir tú? De ninguna manera, respondió Jonatán. Mi padre no hace nada por insignificante que sea, sin que me lo diga. ¿Por qué me lo habrías de ocultar? Eso no es posible. Pero David juró y perjuró: tu padre sabe muy bien que tú me estimas, así que seguramente habrá pensado, Jonatán no debe enterarse para que no se disguste. Pero tan cierto como que el Señor y tú vive, te aseguro que estoy a un paso de la muerte. Dime qué quieres que haga y lo haré, respondió Jonatán. Acá Jonatán no quería creer que su propio padre, Saúl, quería cometer algo tan malo, hacer daño a alguien inocente, principalmente a David. Y David dice: Jonatán, tu padre sabe que tú me estimas, tu padre sabe tus convicciones al respecto de mí, por eso no has comentado contigo. Y Jonatán dice: dime qué quieres que haga y yo lo haré. Mira el versículo 5. ¿Sabes? Dijo David, mañana es la fiesta de luna nueva y se supone que yo debo sentarme a la mesa para comer con el rey. Pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre me extrañas, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo, pues toda mi familia estaba reunida allá para celebrar su sacrificio anual. Si le responde que está bien, entonces no corre ningún peligro. Pero si se enfurece, con eso sabrás que ha decidido acabar conmigo. ¿Sabe? Jonatán quería creer tanto en lo bueno. Era muy positivo Jonatán. Y hasta un cierto punto de vista, es increíble, porque la Biblia dice: el amor siempre lo cree. Pero ese, entre comillas, siempre lo cree, puede llevarnos al sentimentalismo. Jonatán estaba luchando en su corazón de creer que su propio padre estaba así espiritualmente. Estaba a punto de cometer pecados tan horribles. Y David dice: ok, Jonatán, ok, tranquilo, acá está la prueba. Habla para su padre que yo tuve que ir a Belén para el sacrificio anual. Si él está bien con eso, entonces Saúl no está enojado conmigo y yo puedo volver al castillo y está todo bien. Pero si él se enoja, por lo tanto tú sabrás dónde realmente está Saúl, su padre, conmigo. Y mira el versículo 16. Interesante.
que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Además, bajo el juramento. Acá no es la primera vez que David y Jonatán hacen un pacto bajo juramento de amistad. ¿Recuerda la primera vez cuando fue? Sí. En 1 Samuel 18. Acá es la segunda vez que hace un pacto de amistad bajo juramento. Y hay una tercera vez en 1 Samuel 23, versículo 15 a 18. Si tú miras allá, capítulo 23, versículo 15 a 18. Es la tercera vez que ellos hacen un pacto de amistad. Versículo 15 dice: estando David en Ores, en el desierto de Ziph, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Versículo 18. Y todos los dos hicieron pacto en presencia del Señor. Después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Mira qué increíble de la relación de David y Jonatán. Ellos apreciaban mucho lo que tenían, la amistad. Ellos estaban en tiempos difíciles, pero aún en tiempos muy difíciles, ellos reafirmaban la relación que tienen los unos con los otros. Acá los matrimonios entienden bien eso. Casan un año y después tienen la boda de... ¿Cuál es la primera boda? Boda de papel. ¿Amén? ¿Es de un año eso? Un año, hicimos la boda de papel, amén. Después hay la boda de qué? Hay una boda hay otra boda ahí. ¿De qué? La boda de látex. ¿De látex? ¿De látex? De plata. La boda de plata, ¿esa? La lata. ¿Es de 5 años? Que loucura. De látex. Eu estou entendendo isso, látex. De lata. Plata. Hay bodas, amém? El punto es que hay bodas. Eso es importante. En cada año, unos 5 años, 10 años, reafirman sus votos los unos con los otros. Y lo increíble de la relación de David y Jonatán es que ¿cuál era el centro de esa relación? Era Dios. De hecho, en un momento de debilidad de David, Jonatán se acerca y dice: David, no tengas miedo, encuentras tus fuerzas en Dios, siga confiando en Dios, Dios es bueno, Dios es soberano, todo saldrá bien, David, todo está en control. No había nadie como Jonatán en la vida de David. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando hicimos un tiempo el lunes ahora, me junté con los líderes de la Bíblica y hicimos un tiempo de confesión, donde hicimos un círculo. Yo hablé, lo que vamos a hacer acá es que vamos a confesar pecados y vamos a discipularnos, vamos a ayudarnos a encontrar fuerzas en Dios. Y fue increíble escuchar los pecados de cada uno. Cada hermano tenía una escritura para compartir, para animar. Y eso fue un tiempo que creó un vínculo entre nosotros. Pero sabes, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú habló para tu hermano, que tú reafirmó la amistad que tienes hacia tu hermano con palabras y digo: sabe, hermano, yo no tengo nadie como ti en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijo eso? A veces, como no valoramos, no apreciamos lo que tenemos y desvaloramos eso, contamos como si no fuera nada y no hablamos nada. Pero él sabe que está en mi corazón. Pero en verdad hay algo especial de palabras expresadas afuera de ese corazón. Hay algo especial ahí. ¿Cuándo fue la última vez que digo: hermano, tú eres como David para mí? No hay nadie como a ti en mi vida. Tú me ayudas a enfocar en mi relación con Dios. En el reino de Dios, a veces nos contentamos con relaciones buenas, cuando Dios espera relaciones extraordinarias. Y Jonatán, como ven en el contexto un poco allá, capítulo 20, recuerdan que él tenía que volver a su padre Saúl y saber cómo Saúl estaba en relación a David. Si Saúl estaba enojado, estaba en paz con David. ¿Recuerdan que acabamos de leer eso? Mira el versículo 18, capítulo 20, 18. Además le dijo: mañana es la fiesta de luna nueva. Cuando vean tu asiento desocupado, te van a extrañar. Pasado mañana, sin falta, ve a donde te escondiste la otra vez y quédate junto a la piedra de Eser. Yo fingiré estar tirando al blanco y lanzaré 3 flechas en esa dirección.
Entonces le diré a uno de mis criados que vaya a buscarlas. Si le digo, mira, las flechas están más acá, recógelas. Eso querrá decir que no hay peligro y podrá salir sin ninguna preocupación, tan cierto como que el Señor vive. Pero si le digo, mira, las flechas están más allá, eso querrá decir que el Señor quiere que te vayas. Así que escápate. Que el Señor sea siempre testigo del juramento que tú y yo hemos hecho. ¿Qué pasa? El plan viene. ¿Cuál es el plan? Jonatán habla, David, vaya al campo y esté escondido. Yo fingiré estar tirando flechas al blanco junto con un criado. Y si yo tirar una flecha antes del criado, más a su lado, yo voy a decir, recógelas. Y esa es la señal de que todo está bien en el castillo y tú puedes volver, David. Su vida volverá. Pero si yo les tiro las flechas más allá del criado y le digo, las flechas están más allá de ti, solamente escápate, corra, porque Dios te está enviando lejos. Mira el versículo 24. David se escondió en el campo. Cuando llegó la fiesta de luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer, ocupando como de costumbre el puesto junto a la pared. Jonatán se sentó enfrente mientras que Abner se acomodó a un lado de Saúl. El asiento de David quedó desocupado. Ese día Saúl no dijo nada, pues pensó, algo le habrá pasado a David que lo dejó ritualmente impuro y seguramente no pudo purificarse. Pero como al día siguiente, que era el segundo del mes, el puesto de David seguía desocupado. Saúl le preguntó a Jonatán, ¿cómo es que ni ayer ni hoy vino el hijo de Isaí a la comida? Jonatán respondió, David me insistió en que le diera permiso para ir a Belén. Me dijo, por favor, déjame ir. Mi familia va a celebrar el sacrificio anual en nuestro pueblo y mi hermano me ha ordenado que vaya. Hazme este favor y permite que me dé una escapada para ver a mis hermanos. Por eso es que David no se... Haz que tú veas sus decisiones, haz que tú veas tu Facebook, sus postajes, lo que hace bien en la noche y tú simplemente quedas, wow, ahora sí entendí, ahora sí yo entiendo. Estaba muy sentimental con las cosas. Lo mismo pasó con Jonatán. Versículo 34. Jonatán, enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Mira el corazón de Jonatán. Jonatán quedó insultado, afligido por cuán mal estaba su papá en la fe, pero también por haber insultado a David. Y mira el plan ahora, el momento decisivo en la vida de David, versículo 35, para terminar. Por la mañana, Jonatán salió al campo para encontrarse con David. Uno de sus criados más jóvenes lo acompañaba. Jonatán le dijo, corre a buscar las flechas que voy a lanzar. El criado se echó a correr y Jonatán lanzó una flecha que lo sobrepasó. Cuando el criado llegó al lugar donde la flecha había caído, Jonatán le gritó, ¡más allá! La flecha está más allá. Date prisa, no te detengas. Y así continuó gritándole a Jonatán. Cuando el criado recogió la flecha y se la trajo a su amo, lo hizo sin sospechar nada, pues solo Jonatán y David sabían de lo que se trataba. Entonces Jonatán le dio sus armas al criado. Vete, le dijo, llévalas de vuelta a la ciudad. Y cuando el criado se fue, David salió de su escondite. Y luego de inclinarse 3 veces, se prostró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos, hasta que David se desahogó. Puedes irte tranquilo, le dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Llegó el gran momento, el momento decisivo en la vida de David. Y yo imagino a David escondido tras una piedra, observando a Jonatán saliendo con su criado al campo. Y yo imagino el corazón de David cada vez más acelerado y pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y David está escondido en la piedra, tras la piedra, y estás mirando a Jonatán y su criado, y ves a Jonatán levantando su arco, y su corazón se acelera más, y le tira la flecha,
y simplemente la flecha no se detiene al lado de David, sino que le sobrepasa. ¿Alguna vez te han disparado con ese tipo de flecha de decepción? Cuando la realidad de su sueño roto le llega a su corazón. Todo lo que David esperaba, todo lo que soñaba, todo lo que oraba, simplemente desapareció. El criado recoge la flecha, la lleva a Jonatán. Jonatán y David se encuentran y ellos simplemente lloran. Y David se desahogó. Pero sabes, todo lo que ocurrió en la vida de David no fue por casualidad. Esas lanzas de persecución, esas flechas de decepción, fueron causadas por un Dios soberano. Y ahora David y Jonatán van por caminos diferentes. Y sabes, la única manera de tú no permitir la flecha de la decepción endurecer su corazón es entendiendo la soberanía de Dios. Entender que algo mejor, algo más grande, mayor está ocurriendo. Es donde debe encontrar su consuelo, cuando le tiran a ti lanzas de persecución y flechas de decepción son disparadas hacia ti. Mi tercer y último punto para terminar. Tercer punto, la espada de las victorias de Goliat. Vamos para 1 Samuel capítulo 21. ¿Está conmigo? Tomar un poquito de agua. En ese momento, David está completamente solo. Mira el versículo 1. 1 Samuel 21, versículo 1. Cuando David llegó a Nob, fue a ver el sacerdote Ahimelech. Quien le encontrase con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió: vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a quién me ha enviado ni con esa orden. Acá David mentes sobre su relación, su situación con David, con Saúl. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarlos. ¿Qué provisiones tienes a manos? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tenga a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han vestido, por lo menos de estar con mujeres. David respondió: te aseguro que, como es la costumbre cuando salimos de una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Esa escritura es el relato que Jesús habla en Mateo capítulo 12, donde habla sobre los panes consagrados. ¿Ya escucharon? ¿Y qué significa? Acá hay un principio que ya vamos a hablar. Solo los sacerdotes, solo los levitas podían comer cualquier comida ofrecida de sacrificio a Dios. Los animales que fueron ofrecidos, ¿quién podía comer? Los sacerdotes y levitas. Lo mismo con los panes. Y David dice en ese momento para el sacerdote: estoy con tanta hambre. Y acá Dios honra a David, y el sacerdote toma la decisión correcta de dar los panes consagrados a David. Y si tú mirar, Jesús en Mateo 12 relata como una buena decisión. Pero ¿cómo? Si David, de acuerdo con la ley, desobedeció. Es la pregunta. Acá tiene algo llamado los principios de los panes consagrados. ¿De qué consiste? Hay situaciones en nuestra vida en que Dios nos pone 2 mandamientos para obedecer al mismo tiempo. Y cuando eso pasa, tú obedeces a uno, pero desobedeces al otro. O tú desobedeces el primero y obedeces el segundo. Por ejemplo, para que entiendan, imagina que estamos en mi casa, yo estoy casado con Baitza, y entra alguien en la noche para robarnos, pero también hacer daño a Baitza. Ahí yo tengo 2 opciones. La primera que yo tengo es lo que Jesús dice sobre no haber violencia. Pero también hay otro principio en 1 Corintios 13 que enseña que el amor protege.
Obviamente, si ves en los evangelios, Jesús dice, el que mata por el hierro, al hierro morirá. En esa situación, si yo dejo que el bandido entre y haga daño a Baitza, y yo no hago nada, yo estoy desobedeciendo el mandamiento de no protegerla. Pero si yo golpeo al bandido, y yo venga a herirlo, también estoy desobedeciendo un mandamiento, pero estoy protegiendo a Baitza. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Están conmigo? Va a haber momentos en nuestra vida en que vamos a tener ese conflicto de tener dos mandamientos para obedecer al mismo tiempo. Y Dios hace eso a propósito. Dios te está probando. Dios quiere ver tu corazón. ¿Cuál de los dos mandamientos va a obedecer? Y responder a esa pregunta, ¿cuál mandamiento obedecemos? El mandamiento que en ese momento más ama a Dios y más ama a las personas. En ese caso, para mí sería proteger a Baitza, aunque implique violencia. ¿Están conmigo? Aprendemos el principio de los panes consagrados acá en 1 Samuel 21. Aunque David no era levita, no era sacerdote, David era de la tribu de Judá. Y David y sus compañeros comieron el pan que solo era permitido a los levitas. Entonces ahí hay dos mandamientos para obedecer. Primero, solo los levitas comerán el pan consagrado. Y el segundo mandamiento, amar al prójimo y darle de comer. El sacerdote eligió amar al prójimo y darle de comer. ¿Cuál es lo más importante? Aquel que más ama a Dios y a las personas. ¿Están conmigo? ¿Pudieran entender el principio de los panes consagrados? Amén. Pero eso fue un paréntesis ahí. Pero al inicio del capítulo, David no tenía nada, pero ahora tiene comida. Dios provee literalmente comida física y espiritual para sostener a David. Tú puedes ver Dios enseñando a David a confiar en Dios. Tú puedes ver eso. Y mira el versículo 7. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Hombre clave en el reino de Saúl. ¿Quién era? Doeg. Cualquier hombre llamado Doeg debe dejarnos alertas, amén. Imagina, Doeg. Echa ojo ahí, amén. Si tú miras en capítulo 22, tristemente, tú ves que tan duro estaba el corazón de Saúl. Doeg habla para Saúl que David estaba en Nob. Nob era un centro espiritual en ese tiempo, estaba lleno de sacerdotes. Entonces Saúl va junto con su ejército hasta Nob y pregunta, ¿dónde está David? Yo sé que ustedes le están escondiendo. Y el sacerdote contesta, no estamos escondiendo a David, solo le dimos pan. Entonces Saúl ordena a sus soldados para matar a los sacerdotes. Y los soldados en ese momento temían a Dios. Dicen, Saúl, mira, nos rehusamos a hacer daño a los sacerdotes de Dios. Imagina, matarlos. Y Doeg dice, ok, yo hago. Y Doeg mata a 85 sacerdotes en este día. Y después de eso, Saúl habla para Doeg destruir la ciudad y matar a niños, recién nacidos, mujeres y hombres. Ese fue lo lejos que llegó a Saúl. Mira el versículo 8. Más tarde David le preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza, una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efode, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres, otras armas no tengo. Dámela, dijo David, es la mejor que podrías ofrecerme. ¿Tú ya puedes imaginar qué está pasando acá? En el inicio del capítulo 21, David no tienes nada. No tienes comida, no tienes ejército, no tienes espada. David sigue, el sacerdote desobedece el mandamiento y da comida a David. Y David sabía que era Dios que lo estaba alimentando. David no tiene una arma. Y el sacerdote dice, bueno, acá no tenemos armas, pero ¿sabes qué? La única que tenemos es la espada de Goliat.
Cuando dijo eso, yo imagino los ojos de David brillando. David habla perfecto. Es la mejor que podría ofrecerme. Y yo imagino el momento cuando David coge la espada. Yo creo que David se recordó. Yo creo que David se recordó de las batallas. David se recordó de la batalla contra Goliat, que también no tenía nada, pero Dios estaba con él y Dios había dado la victoria. Yo imagino que cuando le cogió la espada, no era cualquier espada ordinaria, era la propia espada de Goliat. A veces muchos de nosotros queremos hacer algo increíble para Dios. Queremos tener sueños, queremos tener una vida que nunca vivimos antes. Tenemos sueños tan poderosos con Dios, pero sentimos que no somos capaces. Sentimos que no tenemos experiencia. No somos inteligentes lo suficiente. Y lo que sea. Y es impresionante cómo las dudas pueden paralizar a los discípulos. Pero debes entender que Dios tiene un propósito en quitarte todo. Dios tiene un propósito en quitar todo de su vida. Dios te está llamando a buscar a Dios de todo su corazón. Sí, sin duda, las lanzas de la persecución están yendo en su dirección, pero no la cojas. Las flechas de la decepción están siendo disparadas en tu corazón, pero no la tires de vuelta, sino que encuentres, mira al lado, encuentres la espada de las victorias de Goliat. Levante la espada de las victorias que Dios te dio en el pasado. Porque cuando tú realmente levantas esa espada, fe va a empezar a entrar en sus venas. Y tú vas a sentir en verdad la llama del Espíritu encendiendo en tu corazón. Y tú puedes decir: yo no tengo nada, pero yo tengo todo. Dios está conmigo. ¿Sabes? Era eso lo que David estaba pensando. David, ¿tú quieres saber qué tan confiado estaba David? Que David, de acá, él va rumbo para esconderse a una ciudad un poquito atípica. ¿Para dónde él va? Para la ciudad de Gat. ¿Qué implica la ciudad de Gat? Es donde nació Goliat. Es la ciudad que es el archienemigo de Israel. Y David piensa: yo voy a esconderme allá. Él estaba confiado, no con la espada, David estaba muy feliz. Pero después de un tiempo, David tiene riesgo de vida. Y David reconoce: quizás no fue una buena idea esconderme acá. Y David huye de allá. Y para terminar con la última escritura, capítulo 22, versículo 1. ¿Están conmigo? Capítulo 22, versículo 1. Dice: David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpah, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes, hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab. Y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regrese a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jaret. Acá el profeta de Gad, muy probablemente era uno de los estudiantes de Samuel que estaba en la escuela de profetas en Nayot. Y básicamente Samuel habla para ese profeta de Gad: mira, hablas con David. El profeta se acerca a David y dice: mira, vete de cualquier territorio que no sea del pueblo de Dios. Vete de cualquier territorio extranjero. Porque mira, tú eres el futuro rey de Israel. Y no queremos que las personas malinterpreten sus acciones. Por lo tanto, David vuelve a Judá. Y yo creo que en ese capítulo de la vida de David merece un reconocimiento especial. Al inicio del capítulo 21,
Davi está totalmente solo, sin ejército, sin espada y sin comida. Dios le dio comida. Dios le dio una espada. Y no fue por casualidad que fue la espada de Goliat. David empezó a recordar lo que Dios había hecho en el pasado. Y entonces fe fue entrar en sus venas al punto de sentirse tan seguro de ir a Gat, el territorio filisteo donde nació Goliat. Pero no quedó mucho tiempo. Y después huyó a la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán, David está totalmente solo. Y entonces las primeras personas que llegan son su familia. Yo imagino las lágrimas que fueron derramadas ahí. Yo imagino los abrazos. Imagino que fue un momento muy especial. Y entonces la noticia se difunde de que David está en la cueva de Adulán. ¿Y quiénes empezaron a unirse a David? Los que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. Ellos fueron hacia la cueva. Ellos estaban dispuestos a viajar lo que sea para encontrar la justicia de Dios en Israel. Yo estoy seguro que todas las noches ellos juntos cantaban a Dios. Yo no sé si tú ya estuviste en una cueva en algún momento, pero quizás de un punto de vista de su ducha pueden entender un poco qué tan increíble suenas cantando en su ducha. Yo creo que Andrés queda muy animado cantando en la ducha, amén. Entonces, quizás en la mente de Andrés es una sinfonía ahí dentro, amén. Quizás una cueva puede tener el mismo efecto ahí. Tú puedes imaginar ese momento. Personas lentamente acercándose a David. Primero llega la familia. Después los que estaban en apuros bajo el liderazgo de Saúl. Y después empezó a venir los que estaban llenos de deudas. Porque David no estaba bendiciendo a Israel en ese tiempo. O sea, la cosecha estaba horrible. Los que estaban llenos de deudas empezaron a venir. Y después empezó a venir los amargados de cómo estaban sus vidas. Y entonces ellos vieron la cueva de Adulán. Tú puedes imaginar en la tarde las personas buscando la cueva. Ellos no saben exactamente dónde es, pero cuando más se aproximan, ellos empiezan a escuchar muy bajito las canciones entre ellos. Y ellos dicen: mira, yo escucho algo. Y aunque era una larga jornada, ellos empezaron a acelerar su paso en dirección a las canciones. Y decían: yo creo que estamos casi allá. Yo escucho, está cada vez más alto. Está cerca. Y por fin, cuando llegan a la cueva, las personas se están abrazando las unas a las otras. Ellos no se importaban que esas personas estaban en apuros, cargados de deudas, amargados. Fue por eso que ellos fueron a la cueva. Ellos solo estaban animados de tener alguien más a la cueva. Y más personas iban llegando. Y el ruido de las canciones estaban cada vez más y más altos. La luz más y más brillante. Porque ellos estaban buscando algo que no había en Israel. Y ellos encontraron con una minoría feliz en la cueva de Adulán. De la misma manera, la iglesia en Bogotá yo veo como la cueva de Adulán. Hace un tiempo, yo recuerdo el tiempo donde vino Miguel Omaira, los que estaban totalmente en apuros, y llegaron a la iglesia. Después vino los cargados de deudas, llegó David. Y después los amargados, llegó a Cristo Daniel. Pero aún así era bienvenido. ¿Por qué? Porque en cada corazón que estaba viniendo, venía un corazón noble. Un corazón que ama a Dios. Y que ama cantar para Dios. Y que ama la verdad más que todo. Entonces nos abrazamos como hermanos. Y Dios nos fue dando convicciones por medio de su palabra, ¿no? Muchos fueron creciendo. Y las canciones se fueron tornando cada vez más y más altas. Y la luz brillando cada vez más y más. Sabes, si tú has estado triste en la cueva por más de una semana o semanas, es porque has perdido el sentido de aprecio de lo que tienes. La cueva de Adulán es un lugar especial. Yo no creo que sea por casualidad que tú estás acá.
Pero un momento, tú, aún yo tengo amargura en mi corazón, todo bien. Tú puedes arrepentirse hoy mismo. Pero Dios te ha permitido estar en apuros. Dios te ha permitido estar cargado de deudas, amargado. Dios te ha permitido para que tú pudieras venir al reino. Y yo estoy seguro que la última noche, cuando David miró a la cueva, inspeccionó la cueva, estaba lleno. David sabía en su corazón de que Dios estaba con él. Sí, algunos meses atrás hubo lanzas de persecución, pero David no las tiró de vuelta. Sí, hubo flechas de decepción, pero David no permitió eso endurecer su corazón. David sabía que Dios lo había hecho estar solo, porque era su momento de construir carácter. Dios sabía que David era un hombre según el corazón de Dios, y todo lo que David necesitaba era de la espada, de las victorias de Goliat. Sí, David era un forajido en ese momento, pero un forajido justo. Y cuando tú tienes ese corazón, Dios te va a llevar a la cueva. Dios te cuidará en la cueva. Yo quiero animar a todos, hermanos, gracias a Dios, estamos en la cueva de Adulán. Y para Dios es la gloria. Amén. Cristo es el Rey. Crea en mi Señor. Un humilde corazón para proclamar las maravillas del verdadero reino de Dios. Aleluya, aleluya, abre el corazón a Dios y canta. Aleluya, aleluya, Cristo es el Rey. Por medio de Jesús, su perdón poder mostrar, su palabra y poder revelar que su Espíritu está aquí. Aleluya, aleluya, abre el corazón a Dios y canta. Aleluya, aleluya, Cristo es el Rey. Buenos días, familia. Ha llegado el momento de la Santa Cena. Para los que no nos conocen, bueno, ella es mi hermana Laura Daniela y yo soy Cristian Daniel. Y hoy Laura va a compartir sus convicciones acerca de la cruz. Para eso ella me pidió que fuéramos a una escritura juntos. A 2 de Corintios 10, versículo 4. La escritura dice así: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levantara contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivos todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y ahora Laura va a compartir sus convicciones. Hola familia, invitados. Bueno, yo me tomé claramente el espacio, ¿no?, de profundizar y mirar mi corazón, ¿no? Realmente, bueno, yo ya había estado acá en este lugar también compartiendo la Santa Cena, ¿no? Pero sin duda es seguir renovando, seguir como escarbando en todo aquello que
que Dios ha permitido en mi vida y cómo justo en estos momentos puedo ver la cruz, ¿no? Me tomé el atrevimiento, por decirlo así, de escribirlo porque son tantas cosas que pudieron haber estado en mi corazón, pero lo vi muy pertinente. Entonces, ¿qué es la cruz hoy para mí? Para mí la cruz hoy significa restauración y gratitud. Les contaré un poco de lo que fue mi vida antes. Mis pensamientos y mis emociones fueron algo que me dominó por mucho tiempo, desde muy pequeña. Era algo que no podía controlar, por el contrario, eran ellas las que me controlaban a mí, generando inseguridades, odio, rencor, falta de perdón, arrogancia, amargura, vacíos y mucha indiferencia en mi corazón y con los demás. Mis pensamientos y mis emociones me consumieron en medio de cada situación que pasaba en mi hogar y en general en mi vida. Crecí en una familia disfuncional, separada y bueno, generando en mí muchos vacíos y asimismo dependencias hacia otras personas. Mi papá, por ejemplo, es alguien que hizo su vida con Mari, una mujer que yo durante 5 años o más no fui capaz de dirigirle una sola palabra, aunque estuviéramos en el mismo lugar. Al principio por odio y después porque ya no sabía cómo hacerlo y al final porque mis emociones y pensamientos hicieron que formara una barrera en contra de ella. Incluso con mi papá también había formado esa barrera, a veces estábamos en el mismo lugar y ni una palabra nos dirigíamos. Y adivinen qué pasó. Gracias a la cruz pude quitar esa barrera y ahora no hay nada de lo que hubo con Mari y mi papá porque gracias a Jesús pude perdonarlos, pero también pedir perdón. Y ahorita tengo una sana relación con ellos dos. Mis emociones y mis pensamientos han sido una cruz, porque como algunos saben, padecí de depresión y ansiedad. Hasta tal punto llegué por mis pensamientos y mis emociones. Por mis pensamientos intenté suicidarme más de una vez y la ideación suicida era el pan de cada día. Y bueno, fue muy loco, porque cuando yo terminé de estudiar la Biblia, también terminé mi proceso terapéutico. Y aunque haya durado cierto tiempo mi proceso terapéutico, el hecho de acercarme a Dios fue lo único que con convicción, digo que le dio un cambio total a mis emociones y a mis pensamientos. Y no les voy a mentir, a veces me da miedo que mis pensamientos y mis emociones tomen de nuevo el control. Y de hecho ocurrió en un momento de mi vida siendo discípula. Es muy fácil que yo vaya de un extremo a otro. Y en ese momento dudé de todo lo que tenía. Dudé de mi salvación, dudé de lo que Dios había hecho en mi vida como discípula, dudé de mi relación con Dios y sin duda la cruz se vio distorsionada por mis pensamientos y mis emociones. Batallé bastante con mi pasado, era algo que me hacía creer que todo estaba mal en mí y en mi vida nueva. Y nuevamente mi mente y mis emociones eran haciéndome creer que yo jamás iba a superar todo lo que acontecía en él. Y adivinen qué pasa. Ver la cruz diariamente con gratitud restauró mi visión hacia lo que Dios había hecho por mí. Recordé el agujero del cual me sacó, recordé lo que restauró en mi mente y en mi corazón, y también en mis relaciones interpersonales, hasta conmigo misma. Y es increíble porque constantemente voy conociendo más cosas que pueden estar escondidas, pero que Jesús desea seguir purificando por medio de su cruz. Mis emociones y mis pensamientos pueden dispararse en muchas ocasiones, pero ¿saben qué es lo que me mantiene en el lugar que Dios quiere? Mi gratitud y el entender que por medio de su cruz mi mente y mis pensamientos son cautivos y restaurados en Él. De hecho, me animé a hablar de esto porque sé que varias hermanas y hasta tal vez hermanos pueden luchar con esto. ¿Cuántos han tenido miedo a ser vulnerables, incluso con Dios? No quería aceptar que habían cosas que podían dolerme, no podía permitir que la tristeza estara de nuevo en mi vida, pero con certeza les digo que un corazón lleno de gratitud nos lleva a restaurar nuestra mente y nuestro corazón. Un corazón agradecido no permite que nuestras emociones y pensamientos estén enfocados en lo malo, sino en todo lo maravilloso que Dios hizo y sigue permitiendo por medio de nuestra vida siendo discípulos. Incluso un corazón agradecido y con la mirada en el lugar correcto realmente reconoce y asimismo interioriza todo aquello que Dios ha permitido. Y hoy los quiero invitar a que podamos tomar la Santa Cena aceptando, pero asimismo soltando todo aquello que duele en los brazos de nuestro Señor y Salvador, teniendo la convicción de que Él restaura y tiene el control de nuestra vida y no en nuestras emociones y pensamientos.
y que hoy su cruz nos llena de gratitud. Muchas gracias, Raúl. Ahora, familia, vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, Padre, te queremos agradecer, Señor, por traer a tu Hijo, Señor. Vino como un hombre como nosotros, Señor. Pasó por lo mismo, Señor, pero aún así fue la cruz, Dios. Gracias, Dios, porque solo mirar la cruz nos llena de tanta gratitud, Señor. Padre, tanto amor, Señor, tanta misericordia, que Padre cubrió una brecha inmensa, profunda que había entre tú y nosotros, Dios. Ayúdenos, Señor, y Padre, gracias por la oportunidad de ser agradecidos cada día, de no mirar la realidad, sino mirar tu cruz, Señor, por animarnos tanto, Señor. Padre, quiero agradecer por eso, Señor. Le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.